El acoso en el trabajo es una realidad, tristemente. Y para un líder la manera en que se responde a una denuncia puede ser, puede serlo todo. Puede definir una carrera, sí, pero sobre todo define la seguridad de un equipo entero. Vamos a ver una guía esencial para actuar como se debe, con decisión y con corrección. Imaginemos la escena. Alguien del equipo viene a hablar y te cuenta que está sufriendo acoso. Uf. En ese preciso instante todo se detiene. Cada palabra, cada gesto, cuenta. Y mucho. Son esos momentos los que de verdad definen a un líder. Estar preparado, mira, no es que sea una opción, es que es una responsabilidad básica, fundamental. Y aquí, justo aquí, está la clave de todo. El principio que lo tiene que guiar absolutamente todo. Hay que quitarse de la cabeza el rol de juez o de detective. Olvídalo. En ese momento, la única prioridad, la primera y la última, es ser un escudo, un guardián. Te conviertes en la primera línea de defensa de esa persona que ha tenido la valentía de confiar. Vale, empezamos con la primera sección, el papel del líder. Y el subtítulo, la verdad, es que no podría ser más claro. No se trata de juzgar, se trata de actuar. Vamos a meternos de lleno en por qué ese primer instinto que tenemos todos, el de intentar evaluar la situación, tiene que desaparecer y dejar paso a un protocolo de acción. Un protocolo que sea claro y, sobre todo, protector. A ver, el punto clave es este. Y es súper importante que quede claro. El trabajo de un líder no es ponerse a investigar ni decidir si algo es para tanto o no. No. El deber es otro. Es ser el puente, el canal, para asegurar que el caso llegue a quien tiene que llegar. A los expertos, a los canales oficiales, ya sea recursos humanos, el comité de ética, lo que sea. Y mientras tanto, claro, proteger a la persona. Seguimos. Vamos a la segunda parte. Entendiendo el acoso. Tolerancia cero. Suena muy bien, ¿verdad? Es una frase que queda genial en los manuales de la empresa, pero la realidad es que es muy difícil de aplicar si no todo el mundo tiene claro de qué estamos hablando. Así que, para poder identificar y, ojalá, erradicar el acoso, lo primerísimo es entender bien qué es y qué no es. Ojo a esta definición porque es fundamental. El acoso sexual es, por encima de todo, un ataque directo a la integridad y a la dignidad de una persona. Y un detalle que a veces se nos escapa y es crucial: no necesita una jerarquía para existir. No es solo de jefe a empleado. Puede ocurrir, y ocurre mucho, entre compañeros del mismo nivel. Vamos a desglosarlo para que se entienda perfectamente. Hay tres formas claras. La primera, la verbal. Hablamos de comentarios fuera de lugar, de esos chistes que de graciosos no tienen nada, o de invitaciones que claramente cruzan una línea. Luego está el no verbal, que a veces es más sutil pero igual de dañino, ¿eh? Miraditas, gestos, o incluso un meme que mandan por el chat de la empresa que es totalmente inapropiado. Y por último, el físico. Esto es cualquier contacto que no se ha pedido ni se quiere, desde un roce que no quería hasta un abrazo que te obligan a dar. Y esto hoy en día es importantísimo. Porque, a ver, la oficina ya no es solo el edificio. El trabajo se ha metido en el móvil, en el ordenador de casa. El deber de un líder de estar atento se extiende, sí o sí, a los grupos de WhatsApp del trabajo y a los chats de las reuniones por Teams o por Zoom. Un comentario fuera de lugar es igual de grave si se dice en un pasillo que si se escribe en un chat. Venga, nos metemos en la tercera sección, que es pura acción, el protocolo de primera respuesta. Aquí es donde se acaba la teoría y empieza la práctica. Y los primeros minutos después de recibir una denuncia son absolutamente críticos, así que vamos a ver paso a paso qué hay que hacer. Esto debería ser como un mantra, algo grabado a fuego, creencia y no juicio. La primera reacción, la instintiva, tiene que ser de apoyo total. Cualquier duda, estás seguro, en ese momento puede dinamitar la confianza y cerrar esa puerta para siempre. Se trata de crear un espacio seguro, y eso empieza por creer en lo que te están contando, sin ponerlo en duda. Vale, los tres pasos esenciales. 1. Escucha activa. ¿Qué significa esto? Pues buscar un sitio privado, sin interrupciones, y validar su historia. Frases como «gracias por contármelo» son clave. 2. Asegurar la confidencialidad. La información se comparte solo, y repito, solo con recursos humanos o el comité de ética. Punto. Una filtración puede ser demoledora. Y 3. Separación inmediata. Si se puede, claro. Hay que asegurar que la víctima y la persona acusada no tengan que interactuar. Y ojo, que esto es una medida de protección, no es un castigo ni una forma de dar la razón por adelantado. Y aquí tenemos el ejemplo perfecto de lo que significa ese no juicio. Esta pregunta, ¿estás seguro o segura de que no fue una broma? Puede parecer inofensiva, pero es terrible. Lo que hace es minimizar lo que la persona está sintiendo. Le estás diciendo básicamente que quizás está exagerando. Y eso puede hacer que se sienta culpable o que dude de sí misma. Es una pregunta que hay que borrar del diccionario. Vamos ahora con una lista rápida de errores garrafales de cosas que nunca hay que hacer. La primera,
Jamás, jamás sugerir que la persona es demasiado sensible. Es que eso es invalidar por completo sus sentimientos. Es tóxico. Otro error gravísimo, aconsejarles que lo arreglen entre ellos. A ver, el acoso no es una discusión por un informe, no es un conflicto que se arregla hablando. Sugerir algo así es volver a poner a la víctima en una situación de vulnerabilidad, y de hecho en muchos sitios es hasta ilegal. Y la tercera cosa que está prohibidísima: justificar al presunto acosador. Nunca. Bajo ningún concepto. Da igual que sea el mejor vendedor o que lleve aquí toda la vida. La seguridad y la dignidad de las personas no son negociables y están muy por encima de cualquier objetivo de ventas o de cualquier resultado. Pasamos a la cuarta sección, activar el proceso formal. Si hasta ahora el rol era ser un guardián, ahora cambia, te conviertes en un conector. Ya no es tu responsabilidad única, ahora tu deber es poner en marcha toda la maquinaria formal de la empresa. Y hay que hacerlo bien, de forma impecable. La hoja de ruta es muy clara y no hay atajos. Primero, hay que informar a la víctima sobre cuáles son los canales oficiales que tiene la empresa para esto, darle las opciones. Segundo, escalar el caso, inmediatamente, a recursos humanos o al comité correspondiente, sin dejarlo para mañana. Y tercero, que es importantísimo, no confrontar a la persona acusada. El líder no es un investigador. Hay que dejar que los expertos se encarguen para no contaminar el proceso ni exponer a nadie a represalias. Fijaos bien en esta diferencia, porque es la clave para no meter la pata. Un conflicto laboral normal sobre una tarea o un proyecto, lo que busca es restaurar la convivencia, que la gente pueda volver a trabajar junta. Pero el acoso sexual es otra cosa. Ahí el objetivo no es la convivencia, es la justicia y la seguridad. Intentar mediar en un caso de acoso es como querer arreglar un hueso roto con una tirita. Es absurdo, ignora la gravedad del daño y no va a solucionar absolutamente nada. Bueno, y llegamos a la quinta y última parte. Hasta ahora hemos hablado de cómo apagar fuegos, ¿verdad? Pues ahora vamos a hablar de cómo evitar que se enciendan. Porque el mejor liderazgo es el preventivo. Esa es la protección de verdad. La pregunta es, ¿cómo se construye un entorno de trabajo donde el acoso simplemente no tenga sitio? Un buen líder tiene que ser un buen observador. Hay que tener el radar encendido para detectar señales sutiles, por ejemplo, cambios bruscos en el comportamiento o en la productividad de alguien, o dinámicas de comunicación negativas, mal rollo en las reuniones. Y ojo a esto, la asignación injusta de tareas. Tanto sobrecargar a alguien como al contrario, congelarlo, es decir, quitarle todo el trabajo para aislarlo y anularlo, esa es una forma de acoso muy, muy perversa. La prevención no es un gran evento anual. Está en las pequeñas cosas del día a día. Por ejemplo, dar ejemplo con un lenguaje respetuoso e inclusivo. O hacer reuniones uno a uno de forma regular, para preguntar no solo por las tareas, sino por cómo está la persona. Y también dar instrucciones claras y realistas, para que la excusa de la exigencia no se convierta en una puerta abierta al maltrato. Y mirad qué pregunta tan sencilla, pero tan potente. En una de esas reuniones uno a uno, en vez de hablar solo de objetivos, parar y preguntar: «Oye, ¿cómo te sientes con el trato dentro del equipo?». Esta pregunta puede abrir una puerta que, de otra manera, estaría cerradísima. Es un cambio mínimo, pero que mueve el foco del qué hacemos al cómo nos tratamos, y ahí está la diferencia. Y terminamos con esta reflexión para llevarse a casa. La seguridad de un equipo no está en un manual guardado en un cajón, se construye cada día, en cada interacción. Así que la pregunta final no es qué va a hacer la empresa, sino algo mucho más directo. ¿Qué cambio, por pequeño que sea, puede hacer cada líder desde hoy mismo, desde ya, para que su equipo sea un lugar más seguro? Ahí lo dejamos. Gracias por la atención.